bienvenidos y bienvenidas a este programa especial de instalación de la Asamblea Nacional para el periodo 2026-2031. En este programa estaremos celebrando en primer lugar esta gran victoria popular, esta gran victoria nacional que es la instalación de nuestra Asamblea, y contaremos en primer lugar con la compañía del diputado recién juramentado, además, nuestro querido Juan Romero, y otros diputados y diputadas que nos acompañarán para comentar lo que sucedió hoy en la Asamblea Nacional y la importancia histórica de estos hechos. Gracias, Mafe. Bueno, estamos aquí en NTV, donde indudablemente mostramos lo que hacemos institucionalmente en la Asamblea. Y antes de recibir a nuestros invitados, yo creo que es importante, María Fernanda, hacer un balance de lo que fue este periodo que acabamos de culminar y del cual me honro en ser parte. En el 2021, cuando nosotros asumimos en pleno contexto de la pandemia, lo primero. Una situación muy delicada en términos de salud pública, una situación de asfixia además, porque nos bloqueaban toda la llegada de las medicinas, los insumos que necesitaban. Pero si eso no fuera suficiente, no podemos olvidar que el 2021 jugaron con Guaidó, el gobierno precisamente de Donald Trump, para agredirnos. Y esa asamblea que nosotros sustituimos en el 21, es decir, que fue electa en el 2015 y que se extendió hasta el 2020, porque en enero terminó su periodo, solo aprobó una sola ley. Y ahí comienza el contraste que yo creo que hay que decir. Porque esta asamblea que culminó el periodo el día de ayer, 4 de enero, nosotros aprobamos 100 leyes. En el año 2021 aprobamos 38 leyes, Marta. En el año 2022, 21 leyes. En el año 2023, 14 leyes. En el año 2024, 17 leyes. Y este 2025, 10 leyes. Un total de 100 leyes. 100 leyes distribuidas en temas como lo social, 24 leyes referidas a los derechos sociales, 14 leyes referidas a cooperación internacional, reforzando el papel de Venezuela en el escenario geopolítico, 23 leyes asociadas al tema de paz y justicia, que tienen que ver con la reforma del sistema jurídico, 22 leyes respecto al tema económico y 18 leyes en torno a la memoria histórica. Es decir, hay un balance, hay un esfuerzo, a pesar de las dificultades. En ese mismo lapso 2021-2025, obviamente que las presiones sobre el gobierno de Nicolás Maduro, sobre la funcionalidad de la Asamblea continuaron y sin embargo sesionó. Y además yo quiero rescatar algo que es muy interesante. Yo reivindico en parte el papel de la oposición que, manteniendo posiciones diferentes, divergentes en torno a la conducción política del proyecto bolivariano, fueron capaces de apostar a el mantenimiento de la institucionalidad. Una oposición que hizo juego con nosotros ahí, juego político. Y aquí esto lo quiero aclarar porque sectores de la oposición radical los señalan a ellos de entreguistas. Nunca se entregaron. Nosotros tuvimos discusiones sobre presupuesto. Yo recuerdo tener una gran discusión, un gran debate en un momento determinado sobre el golpe contra Medina Angarita, por ejemplo, o el debate que llevamos cuando aprobamos la Ley Orgánica Libertador Simón Bolívar, ¿no? En respuesta a las agresiones, o el debate que llevamos en cada una de las reformas de las leyes del Consejo Comunal. Esa oposición levantó su voz, pero levantó la voz dentro del juego democrático. Eso es completamente distinto a esa oposición que hemos visto con la innombrable, no me voy a dedicar ni siquiera a nombrarla, no me voy a desgastar energéticamente, que apostaba a la agresión, al bombardeo, que fue Donald lo que Trump vimos, tampoco le gusta nombrarlo. vimos el 3 de enero. Y esto es importante decirlo, porque esa es la antesala de esta instalación que tenemos hoy. Una instalación que ratifica la profundidad de la democracia venezolana, la complejidad de lo que hemos construido a partir del rescate del pensamiento de Bolívar. Y eso creo que es el mayor logro que hoy estamos celebrando cuando nos instalamos de nuevo. Bueno, con este breve balance de el exitoso periodo anterior, porque no es cualquier cosa, porque estamos hablando de una Asamblea Nacional además que no decide por sí misma las leyes en un ejercicio encerrado en un hemiciclo, sino que es Las una consultas. Asamblea que realmente consulta con el pueblo su ejercicio legislativo, que realmente somete su ejercicio legislativo
para ser una expresión del poder popular. Así damos inicio entonces a este programa especial en el que esperamos que nos continúen acompañando el día de hoy por ANTV, tu canal al Parlamento. Si alguna vez en este siglo hemos tenido un acto institucional que nos enorgullezca, tanto como esta instalación, quizás sería aquel día que el comandante Chávez retornó después de ese secuestro en el año 2002, el 13 de abril del 2002. Así que es un gran honor y una gran alegría ser parte de este programa, de esta celebración, de esta instalación, con la que además queremos mandar saludos a Donald Trump y decirles que aquí estamos, que aquí seguimos. Y por supuesto, un orgullo para mí compartir espacio hoy con una diputada y lideresa histórica de la revolución, con estos dos camaradas, diputados también, y también líderes históricos de la revolución, y aparte, hermano también de nuestro canal, el diputado Juan Romero y el general Pompeyo Torrealba. Y bueno, ya la nombré a nuestra querida diputada Noelí Pocaterra. Bienvenidos, bienvenida a esta su casa, a NTV. Querido diputado Juan Romero, quisiéramos comenzar con que le narres al país pues, la importancia de este acto institucional el día de hoy, profundamente antiimperialista, quizás como nunca antes. Mira, bueno, darle la bienvenida a Noelí, que tengo la virtud de conocerla desde que era un muchacho estudiando historia en la Universidad del Zulia, y a mi general Pompeyo Torrealba, que tuve el honor de invitarlo cuando inauguramos la cátedra de geopolítica en la Universidad del Zulia hace un poquito de años, hace 20 años, Nada más. nada más. Mira, yo creo que este 5 de enero hay que conectarlo con el anterior 5 de enero, porque ambos se dan en un momento del país muy difícil. En el 21, en pleno proceso de pandemia, en plena dinámica de desestabilización, con Trump impulsando a Juan Guaidó, generando un gobierno paralelo, intentando desequilibrar al presidente Nicolás Maduro. Y este 5 de enero nos estamos instalando por encima de todas las dificultades. Y recordar a Miguel Acosta Azar cuando hablaba de Bolívar, el hombre de las dificultades. Hay que hablar de Venezuela en medio de las dificultades, nos estamos instalando. Porque este acto tiene la misma conexión en términos de institucionalidad que tuvimos en el 21, pero hoy tiene más valor. Porque la jugada del secuestro de Nicolás tiene que ver con el intento de generar la sensación de que no hay poder. Y la instalación hoy de la Asamblea Nacional demuestra que este es un proceso que no depende de un hombre. Nos mataron a Chávez, nos secuestraron a Nicolás. Y ayer yo asistí a una marcha y una concentración donde había más de 10.000 personas movilizadas de todos los sectores, demostrando que la revolución bolivariana es mucho más que un hombre. Así como nos intentaron cuando mataron a Bolívar, que todavía no tengo ninguna duda de esto, y nos mataron a Chávez, decir que fallece la revolución, el acto de hoy demuestra que la revolución está en cada uno de nosotros. Lo tenemos aquí en dos muestras. Noelí y Pompeyo tienen un elemento en común, que es la constancia en términos de lucha histórica. Noelí en el caso de la reivindicación. Con Noelí creamos el Centro de Documentación Indígena del Sur. Y ella te puede narrar la lucha que significó, porque era algo. ¿Para qué vas a crear un centro de documentación y estudios indígenas del Guayú en la universidad? Y este señor que tengo acá, general Pompeyo Torrealba, No me señale con el dedo porque se le puede dar un tiro. no solo que es mi amigo y a quien respeto y quiero mucho, sino que además es el gran responsable de una decisión que tomamos en el 2023, que fue el referéndum en torno a la Guayana Esequiba. Entonces, mira, Por supuesto. estamos rodeados de historia. Es decir, esta asamblea, Noelí, tiene ese cúmulo histórico y tiene esta responsabilidad en medio de esto.
y ustedes representan la historia, las luchas tuyas para reivindicar a los pueblos indígenas, no solo al pueblo guayú, porque además esto es importante decirlo, ¿no? A veces intentan reducir a Noelí a la lucha del pueblo guayú. No, no, la lucha de los pueblos indígenas. Y la Porque lucha de las mujeres de la también. mujer, porque el reconocimiento que tiene la Constitución de los pueblos indígenas es una lucha que ella tuvo que dar, incluso, y me permite la infidencia, sin delatar, de algunos compañeros que marchan con nosotros en la revolución. Y la lucha que mi general ha dado es una lucha pedagógica y andragógica, Claro. porque el territorio que no se conoce, que no se puede defender. 39 años. 39. Noelí. Sí, bueno, gracias por esta invitación que me han hecho, ¿no? Yo tenía un programa aquí de presencia indígena, de modo que yo no me siento extraña en este lugar. Considero que soy parte de la familia de ANTV. Claro que sí. Mira, yo creo que la instalación del Congreso, de la Asamblea Nacional, tiene una gran significación en momentos tan difíciles como estos, ¿no? Porque hay gente que a veces critica a quienes están llorando o quienes se preocupan o expresan de manera exagerada sus emociones. Bueno, pero es que tenemos dolor. Hay que entender que tenemos sentimientos, tenemos nervios. Entonces tenemos que reaccionar ante esta situación que está viviendo el país, ¿verdad? Entonces, pero somos responsables, tenemos que venir a un acto de instalación de la Asamblea Nacional. Siendo objetivos políticos. Sí, sí, señor. Y entonces, porque para nosotros, que somos pueblos orales, pero que hemos entendido que los hermanos alíjunas, como decimos nosotros, son pueblos que lo más importante es la escritura, ¿verdad? Y sabemos, por ejemplo, a mí yo he entendido y vivo entonces como dos mundos. Una cuando estoy en mi comunidad y otra cuando estoy en la Asamblea Nacional. Porque, por ejemplo, los pueblos indígenas no aplaudimos. Pero allí tenemos que aplaudir, pero lo hacemos automáticamente. Nosotros podemos pasar horas y horas hablando y a veces nos llevamos el chinchorro para colgarlo de un árbol al otro para poder, porque es el sitio para nosotros cuando tenemos conflictos, cuando tenemos que decidir, cuando hay casachiqui, como decimos nosotros entonces nos juntamos los guayús, en este caso, que es el pueblo mayoritario de Venezuela, donde la base fundamental es la mujer, precisamente, es matrilineal, es una sociedad matrilineal donde se le da una gran importancia a la mujer. Entonces tú llegas a una sociedad aquí donde las mujeres alíjunas, doctoras, magíster, diputadas, legisladoras, luchan contra una discriminación y luchan para lograr una equidad de género, cuando ya nosotros más bien lo teníamos y digo así, porque entonces cuando nos civilizaron, entre comillas, entonces hemos ido perdiendo Retrocediendo. ese espacio de la mujer guayú. Y entonces ahora esta mujer guayú, bueno, entonces nosotros, por ejemplo, la violencia de género, por ejemplo, la violencia, eso desata guerra entre nosotros. Pero la mujer tiene que comunicarlo. Un hombre, su pareja, no puede ofenderla, no puede maltratarla psicológicamente ni físicamente. Entonces eso se desatan hasta guerras. Y eso tiene que haber una controversia, tiene que haber una reunión. Entonces para nosotros, por ejemplo, que eso lo llamamos los palabreros, para traducir lo que son los puchipú. Entonces, cuando a mí me preguntan los guayú, mira, ¿tú qué haces? ¿Qué es eso de diputado? Yo digo, yo soy una puchipú. Entonces yo lo que hago es tomar la semejanza de lo que es para nosotros en nuestra cultura, los sitios de reunión, solo que no es un local, puede ser debajo de una mata, una enramada, donde dirimimos nuestros asuntos, donde conversamos, tomamos decisiones, pero son decisiones orales y eso se respeta. Aquí hay discusiones, hay debates y se escribe y son leyes, es igual. Entonces para mí es una experiencia interesante porque yo he asistido desde niña
he asistido a muchos los Puchipú y donde se plantea, y ahora yo digo, y cuando alguna anciana guayú o algún guayú que nunca ha venido a la ciudad me pregunta, ¿pero qué es eso? ¿Qué haces tú? Y yo le cuento cómo es, qué es la reunión. Le pongo esa semejanza entre lo que es nosotros, los palabreros, y lo que es la Asamblea Nacional. Esa experiencia para mí, yo digo, bueno, le doy gracias Fíjate que a eso Dios. que tú dices tiene mayor importancia ahora en un momento donde el accionar de Trump, y esto me permite conectar para hablar con mi general Pompeyo, en un momento donde el diálogo parece desaparecer, donde priva es la noción de la fuerza. Una de las cosas que decía hoy Jorge en su intervención, y recordaba el diputado de oposición Luis Augusto Romero, era la necesidad de ante la amenaza, que es una amenaza a todos los venezolanos, que además no solo una amenaza a Venezuela, sino una amenaza al mundo, porque es volver a la antigüedad, es decir, el más fuerte busca imponerse sobre el más débil. Esto nos genera unas expectativas, nos genera un mayor reto que lo que tuvíamos, de lo que teníamos, que ya era bastante en el periodo del 2021, que era rescatar la institucionalidad. Aquí no solo se trata de rescatar la institucionalidad, sino que la lucha que nosotros estamos dando es una lucha por la humanidad, porque es una acción de deshumanización lo que vemos. No solo el tema del secuestro de Nicolás, que ya es grave, es el bombardeo indiscriminado, es echar por tierra principios que están vigentes, mi general, desde la paz de Westfalia, no intervención, solución pacífica. Leyes antiguas dentro de la sociedad Es una actual. super- Claro, ¿no? Entonces, me gustaría, ¿cómo ve usted esta situación? ¿Cómo ve el papel que usted, Noelí, en mi caso, tenemos como diputados ante lo que tenemos ante el mundo? Porque insisto mucho en la idea, mi general, porque creo que no podemos reducir nuestro accionar a lo que significa para Venezuela, sino lo que significa para la humanidad. Porque creo que la representación de Trump y su accionar, de su secretario de guerra, de todos los que lo acompañan, es un atentado contra la humanidad. Es un proceso de deshumanización, de necropolítica, lo he venido definiendo. Es decir, ellos deciden quién vive, quién muere, sin ningún tipo de límite, sin ningún tipo de consideración. Bueno, fíjate que estamos en una situación muy particular de la humanidad, donde un Estado imperial como es los Estados Unidos, allá con la doctrina Monroe, basada precisamente en el destino manifiesto. Ellos se creen con la potestad y la virtud de haber sido elegidos por la naturaleza para regir los destinos de los países bárbaros. Y ellos nos siguen considerando a nosotros. Es como la mamá que a veces le dice, mi niñito, y el tipo tiene 30 años, 40 años. Ellos nos siguen viendo a nosotros como una colonia. Nos siguen viendo a nosotros como unos imberbes ciudadanos que no tenemos ni la posibilidad de comportarnos como ciudadanos civilizados. Entonces ellos, esa prepotencia los lleva a actuar de la manera por el desespero de perder los privilegios. Igual como ocurrió aquí en poco menos nivel con la oposición, de que la oposición precisamente pensó de que todos los demás ciudadanos no teníamos capacidad para desarrollarnos y comportarnos como seres civilizados, que los únicos civilizados eran ellos. Entonces hay una gran variedad de comportamientos en la sociedad norteamericana que los tiene en desespero porque están perdiendo la parte económica y peor aún cuando se les presenta la situación donde no tienen la capacidad de reaccionar positivamente para mantener la expectativa de vida del nivel que han venido llevando a lo largo de unos 30, 40, 50 años atrás. Y ellos ven peligrar por la actitud nuestra y por el desarrollo nuestro y de los países que hemos venido avanzando poco a poco, pero nos hemos ido deslastrando de una serie de complejos que teníamos. Ya ahorita el pueblo venezolano ya no es acomplejado. Ese complejo de inferioridad desapareció del venezolano. Y ellos piensan que resulta ser de que por meternos miedo, por amenazarnos, nosotros nos íbamos a rendir. Y al contrario, lo que han hecho es despertar a un monstruo que se llama Venezuela. Nosotros somos un monstruo y cuando resulta ser
que nos acusó Obama que éramos un problema y que Una amenaza éramos una inusual y amenaza. extraordinaria. Eso es verdad. Sí lo somos. Nosotros somos una amenaza para ese sistema político y social y económico implantado por Estados Unidos durante el siglo pasado. De manera tal de que ellos lo que están es tratando de justificar una actitud en función de la actitud nuestra, que los ha superado en inteligencia, los ha superado en honestidad, los ha superado en paz, los ha superado en progreso, en desarrollo humano. Nosotros tenemos más desarrollo humano que los norteamericanos. Y el norteamericano hoy en día, los que gerencian la política en los Estados Unidos, se han visto precisamente presionados por los pueblos como Venezuela, donde nosotros hemos superado las expectativas de una sociedad moderna. Inclusive pudiéramos hasta superar la comparación si lo hacemos con Europa. Europa todavía está vetusta, está vieja ya, no han progresado, no se han desarrollado. Pero resulta ser que les quiero explicar de que yo pienso de que Nicolás es un héroe de la patria. Es un héroe porque su actitud de haberse entregado o haber propiciado la entrega relevó a la actitud de los norteamericanos que tenían preparado un bombardeo en gran escala para destruir a Venezuela totalmente. Y yo pienso que la actitud de Nicolás y que Nicolás esté dando la batalla allá ante la ley nefasta de los Estados Unidos puede haber sido precisamente lo que nos salvó de que no pasaran a una segunda etapa de la planificación que tenía Estados Unidos. Em, de todos modos, en paralelo con este acto tan importante, como está señalado que la instalación de la Asamblea Nacional, se realizó también el Consejo de Seguridad. Y en ese Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, además de, por supuesto, siempre el destacadísimo papel de nuestro representante, el embajador Samuel Moncada, Extraordinario hombre. extraordinario, Rusia y China tuvieron posiciones muy tajantes, de hecho fueron las más firmes. Lamentablemente otros países latinoamericanos sí hablaron contra esta operación militar que obviamente sepulta por completo lo que podría quedar del derecho internacional después de Palestina, después de Gaza, y ese derecho internacional estaba bajo sus ruinas, pero ahora ya quedó sepultado. Sin embargo, muchos evitaron, y lo digo con dolor y con tristeza, porque ustedes de pronto no ven el set completo, no sé si lo ven, pero yo tengo allí enfrente el rostro del presidente y comandante Nicolás Maduro. Y me dolió mucho ver que la mayoría de los países, incluso algunos que medianamente nos acompañaron, o por lo menos denunciaron esta injerencia, ni siquiera nombraron al presidente Nicolás Maduro y la exigencia, la demanda legítima de que lo liberen y lo devuelvan. Pero como si eso fuera poco, una de las cosas más, uno de los momentos más conmovedores que vimos hoy en la Asamblea Nacional fue ese momento en el que el ya nombrado presidente Jorge Rodríguez mostró ese curul vacío. En medio de esta victoria popular, esta victoria por la soberanía venezolana que es esta instalación, nos faltó una diputada. Y yo quisiera que de eso, como nos hemos encontrado tanto en las luchas feministas, yo creo que es la Perdona, diputada yo Noel. tengo que agregar algo que ayer lo discutíamos, y no sé si tú lo sabías. Eh, Cuando se produjo el secuestro de Nicolás, iban por Nicolás. Cilia se paró y le dijo, Sí, yo sí. me voy con él. Si ustedes se lo llevan, me llevan a mí o nos matan a los dos acá. Ese es el compromiso de la mujer, de la compañera, de la diputada, pero además entender que Cilia es una excelente litigante y va a ser parte importante de la defensa del propio Nicolás. Es tener un Querida, abogado ahí en la paternidad. Claro. querida Noel. Sí, yo creo que como estos son programas que los tiene que ver el pueblo, ¿verdad? Tenemos que llevarlo a las comunidades para poder, porque la gente nos llama, gente del pueblo, nos llama y nos dice, pero ¿qué pasó?
qué fue lo que ocurrió, cómo ocurrió. Y de manera sencilla, es que lo explicamos, lo hemos explicado en nuestro idioma, pero decimos como si alguien entrara aquí ahorita, sea loco, ¿no? Pero entra y dice, bueno, nos tira, agarra la silla, se las lleva porque las necesita o porque quiere, se lleva la mesa, se lleva las máquinas, bueno, pero ¿qué es esto? Entonces es una demostración de una supremacía, de un salvajismo, La de, brutalidad. de creer que son los dueños de nosotros, El último ¿verdad? accidente Sí, de de facto. creer, y además que lo han dicho, no, ahora según nos han dicho, hay muchos comentarios, no, Trump ha dicho, no, yo voy a mandar desde aquí, yo mando ahora en Venezuela. ¿Qué es eso? Entonces nosotros tenemos que, a veces hay alguna gente que dice, es un loco, no, él sabe lo que está haciendo, no es un loco, bueno, ¿qué será? Es lo que Habrá que, llamo un inteligente al servicio del mal. sí, es un demonio, ¿no? Es una Claro, que tiene pero figura de gente. Pero entonces el pueblo, nosotros tenemos que estar enterados de exactamente qué es lo que ocurrió. Y luego pensar también que que esto también demanda, como lo hacemos en los pueblos originarios, de unirnos, de conversar. Tenemos que saber. O sea, los que conocen la situación tienen que bajar la información para nosotros entonces saber cómo actuar, qué posiciones, qué es lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Mientras no tengamos exactamente cómo ocurrió. Ahora, para mí, los pueblos originarios, nosotros utilizamos, tenemos dos tipos de armas. Lo que llama el capitán Diosdado las armas silenciosas, que son las flechas. Pero nosotros tenemos otra arma que nunca se habla, que son las armas espirituales. Y nosotros esas armas espirituales, nosotros creemos en eso. Y, y nosotros creemos y nos han llamado, y nos han dicho la gente, así como nos dieron cuando a, a Chávez se lo llevaron, ese 11 de abril. Nos llamaban los indígenas y nos decían también, nos consolaban y nos decían, no se preocupen, que Chávez no le va a pasar nada, porque nosotros, con nuestras armas espirituales, nosotros estamos haciendo lo que tenemos que hacer, Defender. lo que debemos hacer, para que Chávez no le pase nada. Y Chávez volvió y no le pasó nada. Igual estamos haciendo con Nicolás, igual. Cada pueblo indígena se ha reunido y de acuerdo con sus creencias hace lo que tiene que hacer. Entonces, y consigue, en este momento se trata de que cada uno tenemos que estar muy claros, además de esta unidad, de tener información, es también como saber qué es lo que tenemos que hacer y de actuar y de saber, y además, pues, ante situaciones que se presenten, ¿verdad? ¿Cómo hacer? ¿Qué hacer? Que ya yo sepa, sí. Cuando las abuelas nos enseñan desde niños y nos dicen, mira, la guerra hay que evitarla. Cuando tú tienes paz, lo que hay que buscar es la paz. Porque cuando tú tienes paz, tú duermes tranquilo, porque sabes que no hay enemigos que te van a atacar. Tú comes tranquilo, porque sabes que puedes. Tú estás en el telar haciendo el tejido de tu chichorro, de tu susú. Tú puedes hacer eso, tú puedes pescar, pero cuando tú sabes que estás en guerra, tú vives con una zozobra, estás mirando por todos lados, no comes bien, no duermes bien, te da pesadillas, sobresaltos, no sé qué, angustia, ¿verdad? Entonces, nosotros los pueblos indígenas, oye, a nosotros que nos llaman salvajes, a nosotros que nos llaman ignorantes, a nosotros que nos discriminan tanto, por eso la importancia de la descolonización. No decimos tampoco que somos culturas superiores, no, de ninguna manera, sino simplemente que tenemos nuestros propios mecanismos de solución, nuestras dinámicas, nuestra manera de actuar, nuestra manera de enfrentar los problemas, sea del tamaño que sea. Entonces, nosotros entendemos perfectamente, por eso entendíamos cuando Chávez, él asumía que era indígena, él nos decía que era yaruro del estado Apure.
Y Nicolás también lo reconoce en medio de todo. Él dice, yo tengo sangre indígena. Entonces, cuando toma ciertas decisiones, hasta de saludar, una cosa tan sencilla como esa. La espontaneidad. Mira, sí, el indígena pasa por un lado y ve a un niño y lo saluda. Hola, hijito, ¿cómo estás? Saluda al anciano. Hola, abuelo, abuela, ¿cómo estás? Hola, hermana, hermano, ¿cómo estás? Pero en este mundo de doctores y de gran civilización y de esto y de culturas que se creen superiores, no saludan ni a los que conocen, conti más a los que no conocen. Ahora, nosotros somos respetuosos. También tenemos otra manera de mirar las cosas. Nosotros, bueno, los aríjunas son así, los respetamos, pero el problema es que el aríjuna sí nos discrimina y sí dice, no, ustedes no pueden seguir así y ustedes tienen que ser como nosotros. Y entonces los niños, los jóvenes han aprendido esa conducta. Tú ves, por ejemplo, y me permite que lo diga, y yo quiero aprovechar esta oportunidad. Por ejemplo, cuando una niña se hace mujer, desde los 7 años, 8 años, la madre la empieza a preparar y dice, va a pasar esto, esto, esto y esto. Tú vas a tener estas reacciones. Tú me tienes que avisarme. Y porque yo te tengo que dar un baño, yo te tengo que dar una bebida, yo tengo que untarte esto de unas plantas. ¿Por qué? Porque esto es para esto es para esto sirve para esto, nos explica. Entonces las niñas le avisan a la madre cuando llega su primera menstruación. Ah, pero cuando vamos a la escuela, los docentes, de pronto una maestra que sabe mucho, dice, oye, Juanita, ¿qué pasa con María? Tiene 3 semanas que no la veo, que no viene a No, clase. ¿Qué le profe, pasa? Y la niña le dice, es que está encerrada. ¿Qué es eso? ¿Encerrada? ¿Qué es eso? Pero ella no es delincuente. no, Ustedes sí son atrasados. claro. ¿Cómo solo los delincuentes están atrasados? No permitan eso. Entonces después esa niña, la madre que está esperando, ya llega a los 13, 14 años y le dice, oye, hijita, dime una cosa, ¿qué pasó? Yo creo que tú te desarrollaste. Sí, mamá, sí fue verdad. ¿Y qué pasó? Es que yo no soy una delincuente. Eso es lo que nos han enseñado de esta cultura occidental. Profe, pero lo que quisiera preguntarle es si entendiendo toda esa espiritualidad que tienen nuestros pueblos indígenas y de las cuales además usted es una maestra, hay elementos para creer que esta instalación de la Asamblea Nacional y esa espiritualidad, no solo de los pueblos indígenas, sino también del pueblo arijuna, de este Claro, pueblo venezolano, claro. pueda lograr la liberación y el retorno del presidente Nicolás Maduro y de la diputada Cilia Flores. ¿Usted Yo creo que sí. lo cree? Yo creo que sí. Yo lo La veo. fe. Yo tengo mucha fe, pero nosotros estamos haciendo, no lo puedo decir, No, no, pero ya lo entendimos. pero nosotros hacemos lo que tenemos que hacer. ¿Para qué? Para que vuelva. Ahora, fíjate, tú hablas de los pueblos indígenas y su espiritualidad de hacer. Pero yo quiero preguntarle a mi general, como militar, y como estudioso de la estrategia, ¿cómo ve las rutas de lo que nosotros tenemos que hacer? Uno, para asegurar, como nos lo dijo Chávez, nos decía Bolívar, el bien más preciado que tenemos, que es la independencia y la soberanía. Dos, entendiendo el papel geopolítico que nosotros tenemos de primer orden en una situación en el mundo donde hay tensión entre Estados Unidos, Rusia y China, y nosotros somos parte de ese juego, no solo por nuestras potencialidades en términos de recursos, sino por lo que nosotros representamos. Y tres, ¿cómo ha visto usted, luego de, vamos para 72 horas, el ánimo de la gente? ¿Cómo sintió hoy, por ejemplo, el ánimo en esa asamblea? ¿Cuál es su percepción? Un hombre que toda la vida ha luchado, que ha sido constante, que viene de la formación rigurosa del ejército, es un hombre profundamente humano. ¿Cómo lo ha visto, mi general? Bueno, mira, la pregunta tuya tiene varias aristas, o tu inquietud. Y pudiera comenzar yo en decirte de que yo en el año 2002 le hice una carta a Hugo, que fue mi alumno durante 3 años en la Academia Militar, advirtiéndole de esto que está pasando. Yo te voy a dar ese documento para que tú lo tengas, donde precisamente yo lo llamé "Solo faltaban los muertos".
Y en ese documento le puse yo a Chávez lo siguiente, le dije, el petróleo que nosotros tenemos no es nuestro. Ese petróleo es de los Estados Unidos y los Estados Unidos van a venir a buscarlo hoy, mañana o pasado sin contemplación de ninguna naturaleza. Nos opongamos o no nos opongamos. Es decir, eso fue lo que pasó. El grave problema es que está ligada la parte económica con la parte estratégica y geopolítica. Y Estados Unidos tiene un consumo de 20 millones de barriles de petróleo al día. Y solo produce 12. Y produce 11, 11 y medio, no llega a 12. El resto tienen que ser barcos y sobre barcos que lleguen a las costas de los Estados Unidos para suplir. Y yo lo he dicho en otras oportunidades, porque en esta día de hoy, que estamos en 5, ¿verdad? Lunes 5 de enero, esta es la 9ª vez que yo vengo a este emisor. Anteriormente estaba allá, en la parte occidental, estaba en un huequito allá. Y ahí me habían entrevistado en varias oportunidades con el tema del Esequibo. Ahorita tú me estás enfocando el problema geopolítico y geoestratégico de lo que aconteció. Y lo que aconteció yo lo esperaba desde hace 23, 24 años. Fui premonitorio en el tema y tú lo vas a leer y lo vas a analizar muy profundamente. Todo ese análisis que le hice yo a Chávez en aquella oportunidad del año 2000, ¿verdad? Cuando hubo precisamente el 11 de abril. Entonces Estados Unidos no está reaccionando, sino en función de lo que ellos tienen planificado hacer cuando se le acabe el petróleo al mundo entero. Ellos piensan de que el petróleo lo tienen que controlar ellos para que su sociedad pueda sobrevivir a la escasez de petróleo. Bueno, para seguir ahondando en el pensamiento, además, siempre tan profundo de nuestro general, hay mucho material del general en redes sociales. De hecho, yo creo que lo conocí primero a través de muchos programas de televisión y sus escritos. 86 para ser más exacto. Sí, igual que nuestra querida profesora Noelí, que también vale la pena siempre consultarla porque además es una maestra, dicho con todo el cariño. Vamos a continuar entonces en este programa especial. Vamos a un breve corte, pero no se vayan porque continuamos aquí y vamos a seguir contando con la compañía de más diputados y diputadas que hoy inician este nuevo periodo en nuestra querida Asamblea Nacional, una victoria popular. Nos vemos en un momentico. No se aparten de ANTV, tu canal al Parlamento. Bueno, continuamos aquí felices de estar hoy celebrando la instalación de este periodo de nuestra Asamblea Nacional 2026-2031. Y ahora con nosotros y nosotras, además del diputado Juan Romero, que además de diputado es ancla también de este... Oye, pero este barco se puede hundir porque un ancla tan fea como yo. Bueno, yo pero- revisaría la directiva, yo revisaría la Pero- sexualización. bueno, pero- En tu caso se justifica que eres bonita, pero yo, miren esta cara, compañero. Bueno, pero eso es lo que hay. Y tenemos además de nuestro querido y humilde Juan Romero, que además queremos y valoramos muchísimo, porque también es un profesor de esta revolución y un militante. Y tenemos con nosotros también un colega, un amigo, camarada Hermano. y diputado Tortolero, que está hoy aquí con nosotros acompañándonos. Bienvenido. Y nuestra querida compañera, también militante, Casimira Monasterios, hermosamente vestida de rojo además. Así que con ese color de la victoria, querido Juan. Bueno, mira, dale la bienvenida a los dos, que son dos hermanos, dos compañeros de lucha. Ángel, Casimira. Estamos en un momento interesantísimo, porque esto es una asamblea que se instala en medio de quizás de las más
terribles circunstancias que nos ha tocado vivir, que nos han tocado vivir difíciles, porque la muerte de Chávez es un tema, el inicio de las medidas coercitivas y los más de 800.000 millones de dólares en pérdida ha sido duro, pero ahorita no tenemos 72 horas de el secuestro del presidente. Y esta acción que busca de alguna manera generar angustia tiene una respuesta institucional. Es decir, el Estado sigue funcionando, aunque se haya secuestrado a su presidente, y eso habla mucho de la estructura de poder y el sistema de democracia que tiene Venezuela. Pero además, este acto del cual ustedes dos, junto conmigo, somos parte, porque somos diputados electos, tiene una trascendencia institucional. Esta es una demostración, es una cachetada a los que creyendo que secuestrando a Nicolás, que a los que creyendo que bombardeándonos a nosotros se va a paralizar el país y se va a caer y se va a producir el cambio de régimen. Esto les dice contundentemente, este país sigue funcionando en su institucionalidad. Este país sigue recorriendo el camino de la revolución. ¿Cómo lo ven? ¿Cómo lo ves, Casimira? Bienvenida, hermana. Gracias por la invitación. Bueno, sobre todo eso, ¿no? La capacidad que tenemos para no perder el hilo constitucional. Yo creo que nuestros hermanos, hermanas venezolanos, venezolanas y todos los que viven aquí, eso hay que defenderlo, eso hay que cuidarlo y hay que cuidarlo también en la narrativa. Una cosa es decir, capturaron al presidente, y otra cosa es decir, secuestraron al presidente y a la primera combatiente. Y tenemos que estar pendientes porque no sé por qué a veces se cuela la narrativa, ese discurso de ellos, y cuando venimos a ver estamos repitiendo Y reforzando. y reforzando exactamente lo que ellos dicen. Que se instale la Asamblea Nacional hoy, que nos permita a nosotros tener continuidad, reafirmar que nuestra institucionalidad sigue a pesar del arpazo que le dieron, del zarpazo que le acaba o que intenta darnos Trump, pero que nos permita a nosotros estar reunidos hoy, que el pueblo como siempre esté fuera apoyándonos, que todo el mundo esté pendiente y que además la instalación se haya hecho de manera tranquila, ¿verdad? Cumpliendo con toda la normativa de la Constitución y con todo lo que El reglamento los interno. valores, el reglamento interno de debate y lo que la ética de una verdadera democracia, independientemente más allá de las diferencias, nos permitió estar allí, nos permitió mostrar músculo democrático, porque yo no creo que eso se hace sencillamente porque está en la Constitución. Cuando cumplimos la Constitución es porque nosotros creemos en la democracia participativa y protagónica. Es porque nosotros sí creemos en un Estado de justicia y de derecho. Es porque nosotros sí creemos en un mundo pluricéntrico, multipolar, que no tiene que venir ningún matón, O ningún guapetón de barrio. un guapetón de barrio a decirnos que ese no es el presidente. Y además de ya que es un acto por sí, un acto criminal, querernos desmoralizar, porque le preguntan quién está mandando ahorita en Venezuela y él dice que él. Y da a entender como que si la vicepresidenta, en este momento la presidenta, hasta tanto regrese nuestro presidente, está de acuerdo con él. Y yo creo que hay que insistir mucho. Es un presidente secuestrado. Ella sí es la vicepresidenta, es la presidenta en este momento, Ya porque juramentada así por la ya nueva juramentada, Asamblea. porque además funcionó el Tribunal Supremo de De Justicia. justicia. Yo creo que esas cosas hay que rescatarlas y hay que cuidar mucho qué es lo que estamos diciendo, cómo lo estamos diciendo, para no permitir tampoco que la gente se desmoralice, porque cuando él dice que él es el que está mandando, comienza todo el mundo, las personas de A mí fuera, me hizo recordar a esto. replicar Guaidó. eso. A Sí. Guaidó. Yo soy presidente de la República. Tú no estás en Miraflores. No tienes control de las Fuerzas Armadas.
no tiene control de los poderes públicos. No, de hecho no pueden poner ni Guaidó, ni hoy Donald Trump puede poner una multa de tránsito. Nada, nada. No puede ni contestar el teléfono, no puede ni pagar una factura de una televisora. Igual que lo del CNE, Claro, el CNE no queda en Panamá. así es. Ni el Tribunal Supremo está en el Tribunal exterior, ni el Banco Central. Ah, Mira, pero fíjate. Vamos a conceptualizar. Primero, la Constitución para nosotros es la bitácora que nos guía en la construcción de la Quinta República. Un sueño Sí, de señor. paz, amor y de esperanza que nos los trajo Hugo Chávez y en el cual nos involucramos todos los venezolanos de todas las tendencias. Hay que recordar la historia para no equivocarnos, tú eres Así es. historiador. Chávez logró hacer un movimiento aluvional donde se trajo mucho de la vieja militancia de Acción Democrática de COPEI, lo menos que habíamos en el movimiento bolivariano en sus inicios, lo menos, Era gente de menos, izquierda. era la gente de izquierda, que siempre fuimos una minoría y aparte es una minoría atomizada. Hasta nos logró unir a toda la izquierda. Era PRP, PRD, POR, más gente de bandera, La sopa de más, letra. Más los PPT, Causa R. más los partidos institucionales que lograron avanzar un poquito. Bueno, el MAS, que logró Claro. unas gobernaciones, una de ellas la de Aragua, el Causa R, que crece gracias al golpe de Estado y por aquella vieja consigna que por ahora por ninguno, Por y ahora. Andrés Velázquez, un traidor que la historia los Y el propio Arias, que fue gobernador en el Zulia, en el por Exacto. ahora por ninguno. por ahora por ninguno salieron ellos porque la gente del pueblo rescató las esperanzas a finales del siglo XX con la insurrección del 4 de febrero y con la llegada de unos soñadores al poder. La mayoría de nosotros, que no somos tan viejos, pues no somos tan viejos, ya se han pasado 26 años, llegamos Tú eres más joven que Juan. llegamos a las Pero instalaciones. que más joven que yo, ya va. Bien, Juanito también. Mira, llegamos a estas instalaciones. Bueno, yo recuerdo la primera vez que yo pisé esa asamblea en el año 99, no como diputado, no como asesor de una de las comisiones. Asombrado porque nunca te Y, habían dejado y entrar. nunca en mi vida había entrado al Claro. Palacio Federal Legislativo. Y cuando me metí al Palacio Legislativo, duré 2 horas viendo el techo que hasta tortícolis me dio. O sea, por la admiración, lo que significaba el centro. Pues esa es una. Entonces, ¿quiénes debemos defender la Constitución? Los que nos enamoramos de ese plan, Claro. proyecto y programa. Las tres cosas en un Ujú. solo texto. Después viene el plan de la patria. ¿Qué es el plan de la patria? La síntesis, o mejor dicho, la praxis de Lo esas acumulado aspiraciones, histórico, claro. de esas aspiraciones que están en la Constitución, que también fue torpedeada en su momento. Hay unos tics ahí, pero bueno, la historia se encargó de demostrar quiénes fueron. Hoy viene un Nicolás Maduro, después que nos matan el presidente Hugo Rafael Chávez Yo Frías, coincido yo contigo, estoy nos lo mataron. convencido que nos los mataron. Correcto. Le toca a Nicolás Maduro asumir el poder. Inmediatamente la pequeña burguesía o la pretendida clase media, en todos los países del mundo la clase media es culta, estudiosa, científica, maneja la cultura, las artes. En Venezuela lo único que aprendió fue a gastar real y a comprar baratijas y a vestirse de marca, fue como si fueran Así vallas es. publicitarias. Sí, sí. Ese dato es original se lo pone Michael Jackson, que el diseñador se los hace en el momento y se los montaba. Pero los demás todos ponemos copia. Quedando por ahí. Bueno. En ese momento, Nicolás Maduro, ¿qué hizo esa clase política? Es autobusero. Eso quiere decir que los obreros no tenemos chance de pensar. Es analfabeto. Y es que los analfabetos no hacen historia. ¿Cuántos analfabetos tiene la historia? Pues validándole las mentiras, los epítetos hacia Nicolás. Es colombiano. Yo decía, bueno, pues ya va, ¿cómo que es colombiano? El tipo nació en Caracas. Pero que además la República de Colombia la creamos nosotros aquí en Venezuela. Porque- ¿Cuál es el problema? Es que, ¿cuál es? Entonces, una cantidad de cosas que Claro, se te mismo fueron decían de Carlos Andrés, que era colombiano. cayendo. Y mandó 2 veces. Y mandó 2 veces. Entonces, ese fenómeno hace que este país se vaya enamorando de este proyecto. Nicolás retoma el testigo de un gigante. Carajo, mire. Y además una condición difícil, un tipo asesinado. Comienza la caída de los precios del petróleo. Nicolás sufrió algo que nunca sufrió Chávez. A Chávez, por más que lo intentaron derrocar, jamás lo desconoció ningún gobierno. Nicolás lo desconocieron. Lo desconocieron. Además que como persona, la humildad de Nicolás, y que a cualquiera, Juan, a ti, a mí, me dice, mira, Chávez se murió, asume la presidencia. Yo soy un microbio, chico, al lado de un gigante como Sí. Chávez. Y no lo estoy endiosando, sino que la obra que hace Chávez es una obra inmensa que ocupa el mundo Y los entero. zapatos de Chávez. Y, mano, O sea, y calzar esos calzar eso era Sin embargo, Nicolás lo va a Tuvo hacer. impulso. Y Nicolás se monta. No es cobarde, demuestra una valentía única. Esa consigna, nervio de acero, cabeza Cabeza fría. fría. Eso es una praxis de Nicolás Maduro. Para no ser más larga la Juanito. historia,
derrota a Donald Trump en el primer gobierno. Nicolás Maduro Moro y el pueblo venezolano derrota a Donald Trump. Nos nombra un presidente y no le sirvió de nada. Ujú. Nos crea un parlamento fuera, nos crea un tribunal supremo. Un banco central. Sí, nos creó un banco central, nos robaron una cantidad de riqueza y aquí continuamos incólumes. Entonces, cuando uno dice, ¿qué estamos haciendo en la Asamblea hoy? No, venimos a cumplir con el texto constitucional, que es la bitácora, que es el La plan ruta. de vuelo, que es la ruta, que es la nave, que es todo, que es el texto constitucional, y vinimos a ejercerse a riesgo de nuestras vidas. Y no lo digo porque sea más valiente que nadie. A eso Mire, señor, iba. A eso Venezuela iba. está- Fíjate, ¿Ah? ayer, bueno, tú estabas ahí también, Mafi también, que se mira, ayer hubo una concentración extraordinaria. Es decir, un pueblo que acaba de ser bombardeado, que acaba de ser sometido a Estamos terror. pensando lo mismo. Claro, yo, además, no es que me lo contaron, yo estaba en el edificio de los diputados en Tiuna y yo había llegado, yo me quedé pasar el año acá, parece una vaina de energía, yo no soy hombre de fe, pero sí soy hombre de energía, yo decidí, me voy a quedar, no vaya a ser que vaya a ser complicado venirme de Maracaibo para acá, y decidí pasar mi fin de año acá. Y yo acababa de llegar del estado de La Guaira, llegué a las 11:30, Ángel. Y estaba en mi escritorio trabajando, escribiendo, por cierto. Y a eso de las 2 de la mañana se va la luz y pasa un helicóptero, yo estoy piso 12. Y empieza a disparar. Fogonazos. Sí, y él retumbaba, yo agarré, bajé y en el camino me conseguí 30, 40 personas histéricas realmente. No es para menos. Las paredes temblaban, el ruido, ¿no? Nunca habíamos vivido Nunca algo como habíamos, esto, nunca, pues. nunca habíamos vivido eso, ¿no? Y que tú ves es que después de menos de 48 horas, la concentración que yo vi ayer en la Avenida Urdaneta, los discursos que yo escuché ayer en la Avenida Urdaneta, no estoy hablando de los dirigentes, estoy hablando de campesinos, estoy hablando de madres, estoy hablando de gente de la comunidad. Y que después tú veas a los diputados que nos instalamos hoy, que comenzamos a transmitir en vivo y que somos un objetivo militar, porque era perfecto para otro golpe psicológico. O sea, Fíjate cuánto y estábamos sin embargo, conversando pero con... para terminar, y tú veías no solo, porque tú lo podías pensar, bueno, nosotros somos firmes, somos comprometidos, pero los de la oposición también estaban ahí, y eso es importante decirlo, se mantuvieron ahí. Ujú. Y fue una acción transmitida en vivo y con toda la seguridad que indudablemente, pero la importancia de la instalación de hoy. Esto demuestra, uno, la profundidad del funcionamiento institucional de Venezuela. Dos, La solidez. la solidez, de nuestra el institución. heroísmo de este pueblo. Y yo aquí tengo que recordar a los que cayeron el 3, a los que cayeron el 3, defendiendo esta patria y lo que eso nos compromete a nosotros como diputados. Y que su muerte no puede ser impune. Claro. No. Puede quedar impune, ¿no? Eso incluye a los venezolanos Y a y los también compañeros cubanos. traigo este collar hoy por los compañeros y compañeras cubanas, 32 que fueron también, digamos, unos asesinados, otros muertos en combate, pero No. tenemos, Igualmente asesinados. pero tenemos pues ahí un compromiso. Yo creo, sin embargo, que a mí me sorprendió, y ustedes que somos de una generación que vivió el 27 de febrero del 89, no sé quiénes de ustedes estaban en Caracas, yo vivía Yo acá. estaba en La Habana. Yo estaba en el Zulia. Yo vivía acá en Caracas, no sé, ¿tú también? No, estaba en Valencia. Ah, bueno. Pero después del 27 de febrero del 89, cuando uno salía a la calle, todo el mes siguiente había mucho miedo en el aire. Incluso yo recuerdo que un día iba por la calle, por la Candelaria, y atropellaron a una señora y alguien gritó, ¡ay, la mató! Y salieron las personas en estampida, cerraron los negocios, había mucho miedo en el aire. Yo te quiero preguntar, compañera Casimira, ¿por qué crees que a pesar de haber vivido lo más duro que hemos vivido como país, porque nunca nos habían bombardeado de este modo, a pesar de eso, ¿por qué pudimos ver ayer tanta gente en la calle como describe Juan? Y aparte con tanta fuerza y optimismo. O sea, ¿cómo pasamos tan rápido de esas etapas del trauma, ¿verdad? De la incredulidad y la tristeza a la rabia que se convierte en fuerza para el combate? ¿Cómo hicimos eso? Mira, yo creo que nosotros tenemos, primero creo que somos un pueblo, que siempre hemos sido un pueblo valiente, porque si no, no hubiésemos llegado tan lejos Así es. dando libertad. Pero segundo, además tenemos 26 años De acumulado.
acumulado y nosotros, la memoria enseguida, cuando la gente comenzó algunos a través de las redes a querer confundir, porque es que tienen que explicar. Yo le decía, pero, y decía una prima mía, pero es que hoy es 12, hoy es 12. Yo le decía, mire, el 12 no sabíamos exactamente qué fue lo que pasó. Sabíamos que se había dado un golpe, el presidente se fue, pero bueno, teníamos la duda con Lucas Rincón porque dijo la cual él aceptó. Sí, no sabíamos exactamente, el presidente de un lugar lo pasaron para otro y de ahí para otro. Pero yo creo que también tenemos una profunda convicción y yo creo que si algo tenemos, el que le quiera negar todo a Chávez tiene que reconocerle que Chávez, ese sí es verdad que templó el acero en el espíritu venezolano. Primero por su capacidad de explicar las cosas más complejas o los temas más ásperos, de una manera primero siempre amorosa, jugando con el humor, haciendo una combinación de distintos elementos, pero que fue formando como maestro, un maestro excelente, que nos fue formando y ante cada situación difícil que nos tocó vivir, por lo menos en los años con él, que no fueron al extremo como lo que ha pasado con Nicolás. Pero yo creo que él siempre estuvo muy consciente, bueno, de que en cualquier momento él no podía estar y fue templando verdaderamente el acero. Fue preparándonos como pueblo, entender que la revolución la hace el pueblo, entender que del futuro nosotros lo debamos a decidir nosotros, entender la importancia de no perder la calle. Yo recuerdo con esos primeros años. Y bueno, Nicolás, un hijo político de Chávez, eh, que le tocó, que le ha tocado una cosa tan dura, primero como decíamos, ¿no? Los zapatos de Chávez y Nicolás con una humildad tremenda, fue creciendo, generando su propia manera de hacer las cosas, de proyectarse hacia el pueblo. Pero uno y otro siempre dándole seguridad al pueblo. Uno y otro siempre demostrando. El proyecto primero, como uno ve una constitución garantista de derechos Claro, y de justicia, que todavía nos falta cosas para sí, claro. cumplir, no muchísimas. solo en lo material, sino en la construcción de instituciones fuertes. El desarrollo del poder popular ha sido exponencial en estos tiempos. Nadie puede negar que hoy por hoy, hasta en las organizaciones de la clase media alta caraqueña, hay consejos comunales. Entonces, eso te da un indicador de que sí estamos construyendo ese Sí. Estado, ese nuevo Estado, que vuelvo a repetir la expresión, que no podemos olvidar, esa Quinta República. Así es. La Quinta República es una construcción de un Estado novedoso, con una democracia participativa y protagónica. Eso le choca al imperio. Claro. Y le va a chocar mucho más cuando ve que nos intentó oprimir, trancar los flujos, nos sacó del sistema interbancario mundial, nos prohibió traer, lo decíamos en la antesala, no te llegamos a un momento que no tuvimos ni papel toalé, ni alimentos de el primer golpe que nos dan a nosotros. Pasa que como es tan rápido, y nosotros no nos detenemos en tristeza, o sea, nosotros las cosas malas como pueblo las olvidamos inmediatamente. Nosotros recordamos los chistes y hacemos chistes de las desgracias, de las desgracias que sufrimos. Hacemos un chiste inmediatamente. Es una condición del venezolano natural, una condición antropológica. Pero lo vimos en Nicolás. Happy New Year. ¿No? Y aquí, mira. Lo vimos en Nicolás. Lo vimos en Nicolás. El signo. Aquí está, y ya se convierte en un símbolo de lucha. Esto es un símbolo de lucha. Claro. Nosotros venceremos, el símbolo de lucha de los revolucionarios, y ahora se extiende porque es el símbolo de lucha de los patriotas. Y cuando digo los patriotas, estoy hablando tal vez también invocando a Bernabé en su discurso, hay que reconocerlo, Acción Democrática. Tenemos grandes diferencias. Y Jorge Rodríguez cuando le dice, usted es dirigente del partido que mató a mi padre, Sí. sin embargo le reconozco, Claro. eso es gallardía. O el discurso hoy de Luis Augusto Romero, opositor, Excelente. excelente, reconociendo a las víctimas cubanas, a las víctimas venezolanas, diciendo hay que rendirles honor, porque esto no se trata de un tema ideológico, sino de Venezuela, de la integridad. Ese es el país que No necesitamos. voy a hacer un digo para que no me descubran, pues pueden buscarlo en internet, que ahí está también la dirección. Pero bueno, mis vecinos, todo silencio rotundo, una sola persona se le pegó un grito y lo mandaron a callar. Y yo, cállate, vale, ¿qué pasó? Y yo no estoy de acuerdo con Nicolás Maduro, yo quisiera que lo sacaran, que lo tumbáramos, pero no para eso tienes que matarnos también, Claro. porque es que causaron terror. Causaron terror. Bueno, pero es que esa es su intención. Sí. Es que el miedo es la herramienta. Una de las cosas que Claro. caracteriza la necropolítica es el miedo, es la geopolítica del miedo.
¿no? Cuando Trump dice, tenemos la armada más poderosa, los aviones, y la acción que ejecuta es una acción para el miedo. Y el miedo tiene la particularidad de generar paralización. Pero, y ahí es el error de cálculo. Yo lo decía ayer, yo ayer intervenía en la asamblea que teníamos, en la concurrencia, y decía, pero es que además se equivocó, porque es que no he entendido la historia. Mira, tú lo sabes, casi, mira, estás en la Comisión de la Verdad igual que yo. Este fue el único pueblo que resistió casi 100 años a los españoles. Los aztecas cayeron en menos de 10 años. Los incas cayeron también en menos de 10 años. Aquí resistimos desde 1498 hasta 1595. 1595. O sea, 97 años resistiendo. Luego, el primer gran impacto que recibe el Imperio Español lo recibe acá, porque los compañeros de Quito, es cierto, se nos adelantaron 2 años antes de 1808 y los pasaron por el cuello. Ujú. Los pasaron por el cuello, recordemos eso. Y aquí resistimos, avanzamos, nos reorganizamos, nos pasó lo de la Primera República, y esto es importante decirlo, porque no ha sido la única vez que nos hemos caído. No es la única vez que hemos tenido dificultades. Pero es que y nos hemos levantado. los primeros que sacamos al gobierno español fuimos nosotros. Fuimos nosotros, claro. Porque no es que los otros Y intentos, no- pero decirle hasta aquí llegaste, aquí. Luego nos dan el golpe de la muerte de Bolívar y aparece Zamora y nos matan a Zamora. Nos matan a Zamora. Querido diputado, compañero Juan Romero, Casimira y Ángel Tortolero, con Estás como el estos chacal de la dos trompeta. diputados Tú y estás la como el chacal de la diputada. trompeta. Oye, me tocó el papel cruel por una ubicación aquí geoestratégica, mediante la cual yo veo para allá donde me hacen señas, que me obliga a mí a asumir este compromiso político de decirles que vamos a tener tiempo para seguir debatiendo, porque estas 3 personas que me acompañan son hoy parte de esta nueva Asamblea Nacional que hemos logrado instalar a pesar de las pretensiones y las agresiones imperialistas y a pesar incluso del secuestro de nuestro presidente Nicolás Maduro y nuestra diputada Cilia Flores, exigiendo la liberación y el regreso inmediato de nuestro presidente y de nuestra diputada, exigiendo que se detengan todas las acciones injerencistas sobre nuestro territorio. Vamos a despedir a nuestros invitados y vamos a un corte y regresamos. Juan, si no tiene permiso de irse, se queda aquí con nosotros Me vas a y meter, nos vemos en un momentico aquí por ANTV, meter en un problema diplomático con la ser que tiene la felicidad de vivir conmigo. aquí, tu canal al parto. Quiero hablar. Por favor, negro al fin. Este es el mensaje. Ese es el mensaje Así que pertinente. no se nos olvide. Listo, Venceremos. Siempre. seremos.